Hola, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de eneatipo 7. El eneatipo 7 es conocido como el entusiasta o el sociable del eneagrama. También se lo puede denominar como el que teme sentir dolor. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de vacío interno e insatisfacción. Su pasión es la gula, entendida como esta necesidad constante que tienen de consumir o buscar el placer mediante distintas actividades. Y su fijación son la autoindulgencia y la planificación. Son personas que externamente se ven como personas agradables, alegres, amables, con espíritu emprendedor, positivas, pero que en el fondo esconden una sensación de insatisfacción crónica, ya que constantemente están pensando y creen que siempre hay algo mejor que podrían estar haciendo. Su cabeza está constantemente buscando nuevas aventuras o experiencias placenteras para consumir y tienden siempre a ver hacia el futuro, a mirar hacia el futuro para ver cómo van a llevar a cabo, es decir, planificar estas aventuras, lo que les dificulta mucho vivir y disfrutar del presente. Vamos a describir entonces cuáles son las características principales de este patrón de personalidad. Para ello vamos a describir principalmente 5 características. La primera y una de las principales características de este patrón de personalidad es el hedonismo, entendiéndolo como esta creencia o ideología o forma de pensar que busca siempre el placer en todo lo que hace, evitando el dolor y el sufrimiento. Esta búsqueda del placer, a pesar de todo, puede hacer que puedan actuar muchas veces con una tendencia autoindulgente y permisiva, incluso por sobre los otros. Y en general tienen muy poco sentimiento de culpa o remordimiento en caso de que puedan dañar a otra persona en búsqueda de este placer, ¿no? Ya que ellos siempre hacen lo que les conviene para su interés en general. También pueden ser bastante permisivos y autoindulgentes con los demás, un poco desde esta filosofía de vive y deja vivir. Les cuesta mucho empatizar con otras personas a través del sufrimiento, ya que este contacto con el sufrimiento, esta empatía desde el sufrimiento, los haría contactar con el propio sufrimiento, que es lo que ellos más quieren evitar. Y en general suelen tener una actitud optimista ante la vida, ante las circunstancias, pero digámoslo o pongámoslo como un optimismo egoico, sesgado, porque en realidad muchas veces lo que hacen es ver el lado positivo para no enfrentar el lado negativo, el dolor, el sufrimiento, ¿sí? No lo hacen desde un punto más objetivo o realista, sino desde un optimismo sesgado por esta búsqueda de evitar el sufrimiento. Otra de las características fundamentales de este patrón de personalidad es la gula, que es su pasión. Esta necesidad de consumir, vivir, conocer, disfrutar de distintas experiencias, personas, aventuras, comidas, viajes, etc. Todo lo que pueda como un mecanismo para estar siempre en el placer y evitar contactar con el dolor y su sufrimiento interno. Como son personas que viven mucho en sus pensamientos y suelen tener una mente imaginativa, esta combinación de una mente imaginativa más esta necesidad de hacer realidad sus sueños, sus deseos, que muchas veces pasan a transformarse en sus necesidades, si combinamos su gula con la gran mente imaginativa que tienen estas personas, podríamos decir que la obsesión que tienen en hacer realidad todas estas experiencias puede muchas veces convertirse en una búsqueda constante e incluso hasta en una misión imposible de búsqueda de placer y disfrute. Y como habíamos dicho anteriormente, esto hace que estén constantemente planificando, imaginando cómo van a hacer realidad todas estas aventuras y experiencias que muchas veces son imaginativas, y hace que les sea muy difícil vivir y disfrutar del presente, ya que su mente muchas veces está planificando hacia el futuro. Algo que le suele suceder a estas personas, también desde su gula, su mente imaginativa y también desde su hedonismo, es que pueden llegar a iniciar múltiples proyectos, pero les es muy dificultoso finalizarlos.
ya que a medida que van haciendo estos proyectos y se encuentran con algún tipo de dificultad, les es muy difícil mantener el esfuerzo para superar estas dificultades, ya que no pueden contactar muchas veces con el sufrimiento, el dolor que les causa tener que realizar este esfuerzo. Por lo que no se permiten muchas veces tener consistencia y perseverancia. Y cuando se acaba la motivación inicial, suelen dejar esa tarea sin resolver, orientándose principalmente a actividades más fáciles, más sencillas, que le den un placer más inmediato. Es así como muchas veces, y con esta misma característica, muchas veces les cuesta comprometerse incluso con las propias decisiones que toman. Otra característica muy importante de las personas de este eneatipo es su narcisismo. Las personas con este patrón de personalidad en general tienen esta sensación de ser superiores y valer más que los demás, y por lo tanto muchas veces tener derecho a todo lo que ellos quieren. Son en general muy egocéntricos, pero las cosas no las consiguen de manera autoritaria, imponiéndose, sino muchas veces desde la insinuación, la manipulación o la seducción a través de su gran capacidad, ¿sí?, como buen eneatipo mental, de seducir sobre todo a través de las ideas y los pensamientos y las argumentaciones. En general, desde esta sensación de superioridad y muchas veces una sensación de superioridad intelectual, suelen manipular a través de el diálogo, las ideas, los pensamientos, como una forma hasta de charlatanería, podríamos decir. Y son personas que en general pueden hablar de muchas cosas, pueden saber de muchas cosas, pero siempre un conocimiento superficial, poco profundo. La cuarta característica de importancia, y tiene que ver con lo que un poco dijimos anteriormente, es esta tendencia a la manipulación, la seducción e incluso la fraudulencia de las personas con este patrón de personalidad. En general podríamos decir que son hábiles manipuladores disfrazados de amistosidad. Son personas que son muy hábiles para generar relaciones sociales, pueden hacer sentir muy cómodos a los otros desde esta simpatía, alegría, cordialidad, pero que muchas veces su interés tiene hasta un componente estratégico. Desde esta tendencia fantasiosa y la planificación y obviamente la dificultad que tienen para llevar a la realidad todos sus deseos y fantasías, son personas que no pasan a la acción rápidamente, no les es tan sencillo. Pero sí, lo que saben hacer y muy bien es manipular y seducir para satisfacer sus deseos y necesidades a través de los demás. Y en general, como dijimos anteriormente, manipulan a través de lo que sería una charlatanería, ¿sí? Utilizar toda su capacidad de pensamiento, diálogo, racionalización para convencer a la otra persona a través de las ideas. Si bien su personalidad es un poco rebelde, en general no se rebelan contra la autoridad, en general suelen ser más sumisos, pero sí son más rebeldes de pensamiento, podemos decir. Y en general, en lo que respecta sobre todo al ámbito laboral, no suelen tomar responsabilidades muy importantes para obviamente no sufrir con la necesidad de la lucha y esfuerzo para conseguir algo. Y desde esta manipulación y seducción a las otras personas, en general, muchas veces se puede poner un poco borroso el límite entre la viveza y la fraudulencia o la trampa, ¿sí?, para conseguirlo. Que sumado a la tendencia de la autoindulgencia de estas personas hace que muchas veces busquen el camino fácil para conseguir lo que quieren. Finalmente, la quinta característica principal de este eneatipo consiste en algo que ya hemos nombrado, pero en las relaciones superficiales. Son personas con grandes habilidades sociales, logran que las personas que se relacionan con ellos estén cómodas, alegres, en un ambiente relajado, etc. Pueden hablar de múltiples temas, creando así un contexto, ¿no?, muy amigable. Pero en general, sus relaciones y sus charlas son superficiales, no conectan desde lo emocional, no van a lo profundo y sobre todo tienen una gran dificultad para el compromiso verdadero. Vamos a pasar a describir ahora entonces cómo es el patrón neurótico que configura las características principales de este eneatipo. Y para ello nos vamos a centrar principalmente en la descripción de su pasión, que es la gula, y una de sus fijaciones, que es la racionalización. La gula ya la hemos definido, ¿no?, pero se entiende como esta motivación compulsiva, inconsciente, que tienen para buscar constantemente el placer hedonístico. Y es muy relevante entonces entender de dónde se alimenta esta gula, ¿no?, de dónde viene. Principalmente tiene tres grandes orígenes. El principal es su gran función como mecanismo de defensa, que hace que huyan y no contacten con el dolor, el sufrimiento, la frustración y todo aquello que pueda causarle alguna sensación desagradable que no puedan tolerar.
El problema de esto es que a mayor dolor o frustración, más entusiasmo, ¿sí? Más se alimenta la gula y más entusiasmo ponen en salir de esa situación y buscar experiencias placenteras, ¿sí? Para escapar de esta situación. Eso lo pone en una situación de procrastinación constante, en una imposibilidad de resolver los problemas y una acumulación constante de problemas. Es decir, hay una situación que hay que resolver, pero no quiero contactar con ella, entonces voy a buscar evadirme, ¿sí? Buscando situaciones de placer, pero pensando que de alguna forma esos problemas se van a solucionar solos o alguien los va a solucionar por mí. Y lo que muchas veces sucede es que estos problemas se van acumulando, ¿sí? Esto obviamente es como una bola de nieve y genera mayor cantidad de estrés y ansiedad, y a mayor estrés y ansiedad se genera, más energía voy a poner en la búsqueda de mayor cantidad de actividades o experiencias que me generen placer, ¿sí? Siendo constantemente una retroalimentación negativa sobre este mecanismo. Otra de las vías de alimentación de la gula consiste en evadir el miedo a la soledad y al aburrimiento. Son personas que les es muy difícil estar solas y sobre todo en silencio consigo mismas, e incluso realizando actividades de introspección y concentración y contacto con sus emociones. No les gusta estar solos, no les gusta estar aburridos, por lo que su gula siempre los lleva a estar en búsqueda constante de actividades y experiencias placenteras para no contactar, ¿no? Con esta soledad y aburrimiento. Y finalmente, la tercera vía de alimentación de la gula es este deseo por obtener todo lo que quieren, incluso hasta lo que no es suyo. Si combinamos entonces esta voracidad que tienen por consumir todo tipo de actividades y experiencias placenteras, esta autoindulgencia que se ponen a sí mismos y el alto nivel de narcisismo, hace que sean personas que se sientan con derecho a tener todo lo que quieren. Y a partir de ahí son personas que pueden manipular y seducir a los demás para obtener todo esto que desean, incluso muchas veces lo que no les corresponde. Y la otra pata que da base a su patrón neurótico, si una es la gula, la otra es la racionalización, ¿sí? Que es la fijación, que es este proceso argumentativo que explica la pasión. En este caso, a partir de la racionalización, ellos argumentan y justifican todas sus acciones para obtener lo que quieren. Y desde su gran capacidad de utilizar el lenguaje, el pensamiento y su charlatanería, como habíamos dicho previamente, muchas veces saben justificar hasta lo injustificable. E incluso desde este proceso de racionalización, que muchas veces es inconsciente, pueden hasta engañarse ellos mismos, pueden creerse incluso este proceso de racionalización que utilizan no solo para justificarse con los demás, sino para justificarse ellos mismos y creerse este proceso de racionalización. En cuanto a las alas, si el eneatipo 7 tiene alas 6, va a contactar principalmente con esta sensación de desconfianza e inseguridad de este eneatipo. Y va a tomar características de ser una persona un poco más dubitativa, miedosa, más preocupada, con más dificultad para la toma de decisiones y con la necesidad probablemente de buscar figuras de poder o figuras de autoridad en las que pueda respaldarse. Mientras que por el otro lado, si contacta más con el ala 8, si la dominancia es del ala 8, va a contactar con esta sensación de indefensión y vulnerabilidad de este eneatipo y va a tender a tener características de ser una persona más agresiva, más dominante, más poderosa. Son personas que van a vivir un poco más a la defensiva, más reactivas y que suelen tener esta pasión por la intensidad, ¿no? Que es esta lujuria del eneatipo 8. Y en este caso son personas que desde la gula, ¿sí? Y la lujuria, es decir, esta búsqueda de placer hedonista y esta pasión por la intensidad, pueden ser personas muy, muy intensas. Vamos a pasar a describir entonces los subtipos del eneatipo 7 según el instinto dominante. Y se van a dividir principalmente en cómo se enfoca esta gula, ¿no? Su pasión. El subtipo conservación se lo conoce con el sobrenombre de tramposos. También a veces se lo puede denominar como el eneatipo 7 malo, por una cuestión que ahora vamos a describir un poco. Si entendemos entonces que el instinto conservación es aquel instinto que busca o procura satisfacer sus necesidades de bienestar, autocuidado y supervivencia, el eneatipo 7, subtipo conservación, va a ser el que va a orientar principalmente la gula a satisfacer este tipo de necesidades. En general,
Son niños que durante su infancia se han sentido un poco más solos, que no podían contar con familiares u otras personas que les ayuden y han desarrollado una actitud más de supervivencia y autocuidado y procurarse todo lo que le necesitaban. Es así como ya en la madurez esta actitud de autocuidado y de procurarse todo lo que necesitan degenera en una necesidad de complacer este mecanismo de gula, ¿sí? De satisfacer todos sus deseos y necesidades, de satisfacer todo lo que esta insaciable gula le apetezca. E incluso en un estado muy insano pueden llegar a confundir sus deseos con reales necesidades. Es el subtipo más práctico y menos imaginativo de los tres subtipos del eneatipo 7. En general se centra principalmente en cuestiones materiales tangibles, como pueden ser objetos, personas, experiencias, aventuras. Son en general los más fríos y duros y son los que más vacío emocional e insatisfacción crónica tienen de los tres subtipos. Y por eso muchas veces se los llama los malos del eneatipo 7, porque no pretenden mostrar esta imagen de alegría, personas más cálidas, ¿sí? De sonrisas, sino que suelen ser más fríos, están más orientados a satisfacer sus propios deseos y necesidades y no se esfuerzan muchas veces en parecer buenos, ¿no? Son personas que generalmente están tratando de sacar provecho de cualquier situación, ¿sí? Por lo que en general son muy hábiles, son muy buenas para los negocios y para detectar todo tipo de oportunidades, sobre todo financieras. Y desde esta búsqueda de satisfacer todos sus deseos y necesidades, suelen ser los más mentirosos y fraudulentos, ¿sí? Y los más entonces autoindulgentes de todos. Pueden ser incluso hasta muy manipuladores y explotadores de los demás, pero no lo hacen de manera explícita, ¿sí? Lo hacen de manera implícita, seduciendo y manipulando a través de las ideas. En general, sus relaciones sociales son más de conveniencia y superficiales y muchas veces les cuesta contactar desde lo profundo, que esto es un poco una característica general de los eneatipos 7. Al subtipo sexual se lo denomina con el nombre de sugestión y recordemos que el instinto sexual es aquel que prioriza las relaciones uno a uno, ¿sí? En general, este subtipo se desarrolla en los niños que han interiorizado, que consiguen más por las buenas que por las malas, que consiguen más mostrando una sonrisa, una actitud alegre, que hacen sentir bien a los demás, reír a los demás, más que mostrando sus emociones o sentimientos desagradables. Por lo que integran esta actitud de esconder y reprimir todos sus sentimientos de dolor y sufrimiento a través de una personalidad más imaginativa y fantasiosa. Es así como se configura la personalidad de este subtipo, que son personas muy alegres, divertidas, ¿sí? Pero tienen una tendencia a ser más imaginativas y fantasiosas y contactar poco con la realidad, con los pies en la tierra, ¿sí? Ya que habitualmente en el día a día obviamente existen obligaciones, prohibiciones, compromisos, frustraciones, etc. Pero a ellos no les gusta contactar con todo esto porque los haría contactar con ese sufrimiento que tanto quieren evitar. Su gran deseo sería poder vivir en un mundo sin normas, sin límites, donde puedan satisfacer todos sus deseos imaginativos. Estas personas orientan toda su gula a la planificación de cómo van a cumplir o cómo van a hacer realidad todo este mundo fantasioso. Es el subtipo que más le cuesta vivir y disfrutar del presente, ya que cuando se encuentra haciendo determinada actividad, inicialmente desde su imagen idealizada, muchas veces puede no ser lo que ellos habían pensado y ya se encuentran nuevamente planificando e idealizando nuevas actividades que le van a traer más placer. Y desde esta tendencia imaginativa, ¿sí? Suelen tener un ideal de cómo quiere que sean no solo las actividades que realizan, sino las personas, las aventuras, las relaciones, etc. Por lo que muchas veces les es difícil, nuevamente, ¿no?, contactar y disfrutar con el presente, ya que siempre se crea una brecha entre lo que imaginaron y cómo es la realidad. Es el subtipo más intenso de los tres subtipos del eneatipo 7 y en general esta intensidad se alimenta sobre todo de la novedad, ¿sí? La novedad de empezar algo nuevo, conocer gente nueva, pero en general al cabo de un tiempo y de volverse esta actividad rutinaria, esta intensidad cae y contactan, ¿no?, entonces con las dificultades de seguir a cabo esta actividad
contactan con la frustración y ahí suelen abandonar. Son personas que les cuesta mucho mantener el esfuerzo, ¿sí? Son muy poco resilientes. Desde esta gran imaginación e idealización que tienen de las cosas, incluso tienen una imagen idealizada de sí mismo. Corte por ruido. Perdón. Perdón, Alan. Desde esta tendencia a la imaginación y a la idealización, incluso también tiene una imagen idealizada de sí mismos. Y esto muchas veces hace que se pongan mucha presión y mucha atención en cumplir las expectativas de esta imagen idealizada que tienen de sí mismos y que las personas no se den cuenta de cómo realmente es. Eso hace que se vuelvan personas inseguras y muy sensibles a las críticas. Es el subtipo más seductor de los 3 subtipos del eneatipo 7 y son los más sugestionadores y manipuladores. Pero incluso son quizá los más sugestionables y los más autosugestionables de todos, ¿sí? Pueden creerse todas las excusas que realizan. Desde su gran oratoria y capacidad de seducción y manipulación, son capaces de defender, explicar y justificar cualquier tipo de actitud con tal de no contactar con la culpa y el sufrimiento, ya que eso les genera un gran dolor, del cual siempre quieren huir. Son los más sociables de los 3 subtipos y en general esta sociabilidad está alimentada sobre todo por la novedad de conocer gente nueva y así tener la posibilidad de poder vivir nuevas y más aventuras. Obviamente, como todo eneatipo 7, le cuesta tener vínculos profundos, emocionales y verdaderos con las personas. En general sus relaciones son más superficiales. Y con la pareja, que hay que mencionarlo ya que al ser un eneatipo sexual pone mucha importancia en la relación uno a uno, con la pareja también suelen idealizarla y suelen ser muy intensos al principio, pero a la medida que empiezan a aparecer dificultades o empieza a volverse la relación un poco rutinaria, suelen abandonar rápidamente. Y finalmente el subtipo social, que se denomina con el nombre de sacrificio. Y si recordamos, aquellas personas que tienen predominancia el instinto social son aquellas que buscan satisfacer sus deseos y necesidades a partir de pertenecer a grupos sociales e incluso tener un lugar de poder dentro del grupo social. En general, este tipo de instinto para el eneatipo 7 se desarrolla principalmente en niños que han interiorizado que el amor de los otros y la búsqueda de un lugar de poder, ya sea en la familia o en un grupo social, se hace a través de la ayuda a los demás, ¿sí? De esta actitud de sacrificios. Se puede decir que son los 7 menos 7 de todos, ya que muchas veces reprimen la gula, reprimen esta necesidad de satisfacción, de placer inmediata por el sacrificio, por la ayuda de los demás, en pro de un placer mayor y posterior. Es así como buscan tener, digamos, un perfil de ayudador o rescatador de los demás, creando así una imagen de entrega y sacrificio. Pero finalmente, obviamente, esta entrega o sacrificio es un sacrificio interesado, ya que lo hacen por el placer de sentirse superiores a los demás, por el placer de ser reconocido finalmente como una persona desinteresada y sacrificada en pos de la ayuda del otro. Digamos que su principal objetivo es ser reconocido como una persona magnífica y extraordinaria, y en general no le dan tanta importancia a la lucha, no le dan tanta importancia a la causa, sea si es por alguien o por algo. En general, las causas que defienden pueden vivirlas incluso como algo superficial, un medio para que me vean extraordinario y magnífico y sacrificado. Son personas que cuidan mucho su imagen pública, ya que de eso va a depender que las personas me vean como magnífico y extraordinario, y son aquellas que más tensión interna tienen entre cumplir con esta imagen pública y la satisfacción de sus deseos y necesidades desde su gula, ¿no? Desde su gula reprimida. Y son los que en general más culpa tienen a la hora de satisfacer los deseos de su gula. En general son personas que desde sus relaciones sociales pueden socializar con muchísimas personas, pero nuevamente les es difícil crear vínculos profundos, emocionales y verdaderos, y en su interior pueden sentirse muy solos. En cuanto a sus relaciones de pareja, en general
suelen relacionarse, como dijimos siempre, de manera superficial, no les gusta confrontar, no les gusta discutir para no contactar, ¿no?, con el dolor, pero en general en sus relaciones de pareja es donde suelen abrirse más que obviamente en sus relaciones sociales, que es donde deben mantener esta imagen pública de sacrificio. Y finalmente, cuando las personas de los eneatipos 7 se encuentran en momentos de gran estrés muy profundo, prolongado, frustración o dificultades, pueden contactar, pueden descentrarse, ¿sí?, con las características más oscuras o negativas del eneatipo 1 y el eneatipo 5. Si se descentran en el eneatipo 1, contactan principalmente con esta sensación de insuficiencia e imperfección, volviéndose personas más iracundas, criticonas y con mayor frustración. Se vuelven más exigentes e incluso hasta críticos con los demás. ¿Cómo puede ser que no me acompañaste a tal lugar que yo te invité? ¿Sí? Siempre desde el punto del eneatipo 7 de segura de querer hacer de todo. Cuando se descentra al eneatipo 5, contacta principalmente con esta sensación de ignorancia e incapacidad, volviéndose una persona más cerrada, distante, se separa de los demás de la sociedad y se queda principalmente más en sus pensamientos, en su cabeza, en su imaginación. Se desconecta de sus emociones y se vuelve más frío y distante. Finalmente es así como después de este descentramiento y de contactar con las características más oscuras de otros eneatipos, la persona puede finalmente tomar conciencia de todas estas conductas contraproducentes de su personalidad y desde este reconocimiento empezar a realizar cambios, empezar a transitar un proceso de transformación y autoconocimiento para finalmente poder transformarse. ¿Cuáles son las recomendaciones que le hace el eneagrama a las personas con este tipo de personalidad para iniciar un proceso de transformación? La primera, y quizá la más importante, es hacer lo que ellos más temen, ¿sí?, que es contactar con el dolor. Tienen que empezar a aprender a estar solos, en silencio y sin hacer nada. Tienen que empezar a aprender a ser y estar en el presente. Tienen que empezar a contactar con el dolor, dejar de escaparse, ¿sí?, de él y de sí mismos, buscando todo el tiempo actividades placenteras. Tienen que aprender a parar, a estar en silencio y a sentir el dolor. Y eso va a hacer que puedan poner a la luz muchísimas emociones reprimidas por tanto tiempo, generando así una gran liberación de esta gran carga de vacío e insatisfacción crónica que llevan adentro. Son personas que cuando empiezan a hacer estas actividades de silencio, estar solo, contactar con su dolor y sus emociones, empiezan a llorar y desconsoladamente. Pero es por esto, es por contactar con emociones largamente reprimidas y muy intensas. Otra gran recomendación es empezar a practicar la sobriedad, ¿sí?, liberarse de cualquier tipo de adicción. Y no solo estamos hablando de drogas, que la verdad es un mecanismo que muchas veces puede utilizarse para escaparse, ¿no?, de la realidad y del dolor y de la frustración, sino de todo tipo de adicciones. Adicciones al entretenimiento en general, a la televisión, a la fiesta, a la aventura, a la novedad, a vivir todo tipo de experiencias placenteras, adicción a las personas, etc. Cualquier actividad que genere evasión, ¿sí? Practicar la sobriedad. Empezar a vivir en el presente, ¿sí? Hacer todo tipo de actividades que lo conecten principalmente con el ser y estar en el presente. Sobre todo, por ejemplo, la meditación tipo mindfulness, donde contactan con la respiración, contactan con su cuerpo, salen un poco de la mente, ¿sí? Todo ese tipo de actividades, la contemplación también, que los hagan vivir en el presente y los hagan salir de toda esta búsqueda imaginativa constante de cosas para hacer. Algo muy importante, una recomendación muy importante también, es entender muchas veces que menos es más y mejor. Desde esta gula constante que tienen por hacer todo tipo de actividades, ¿sí?, al estar en un lugar suelen estar pensando que podrían estar en un lugar mejor, haciendo cosas mejores, con personas más agradables, etc. Eso hace que no puedan disfrutar de lo que está sucediendo en el momento. Aquí la idea es hacer un cambio de paradigma y entender que si yo logro estar en el presente, habitándome y disfrutando del lugar y las personas con quienes estoy en este momento, voy a poder entender de todo lo que me estaba perdiendo antes por no poder disfrutar del presente. Y entender así entonces, de vuelta, que menos
es más, ¿sí? Dejar de pensar en todas las cosas que me estoy perdiendo y empezar a disfrutar de lo que realmente estoy haciendo en ese momento. Otra gran recomendación es empezar a dedicar tiempo a la lectura, ¿sí? Son personas que muchas veces no les gusta leer, o si lo hacen como un medio de evasión. Empezar a buscar momentos de lectura, sobre todo porque la lectura es una actividad que se hace en silencio, en general solo y en un lugar tranquilo. Y sobre todo si se pueden leer cosas relacionadas al autoconocimiento y desarrollo personal que los hagan autoindagar y ponerse en contacto con sus emociones. Y finalmente, otra gran recomendación, que es empezar a entrenar la constancia y el compromiso. ¿Sí? Como dijimos, son personas que muchas veces les cuesta la constancia y el compromiso por esta dificultad para sostener la frustración o el esfuerzo. Entonces, obviamente, cuando yo empiezo algo nuevo, algo que me gusta, voy a estar muy motivado, voy a tener mucha energía. Pero ante las dificultades y cuando la motivación cae, si yo sigo manteniendo esa visión, entrenar la constancia y el compromiso van a hacer que finalmente pueda alcanzar mis sueños, mis visiones, mis ideales. Es así como al eneatipo 7 le conviene centrarse a las características luminosas y esenciales de los eneatipos 5 y 1 sobre todo. Fíjense que son dos eneatipos más rígidos, más estudiosos, ¿sí? Los sacan tanto de esta gula y del consumo del placer. Al contactar con el eneatipo 5, contacta más con este interés y curiosidad por el conocimiento, ¿sí? Esta búsqueda de aprendizaje y reflexión, y se vuelven obviamente un poco más serios. Y al contactar con las características esenciales del eneatipo 1, obtienen mayor disciplina y compromiso e interiorizan estos sentimientos o estas sensaciones de tener mayor responsabilidad por sobre lo que hacen. Es así como estas personas, después de haber atravesado todo este proceso de transformación, de autoconocimiento y de desarrollo personal, pueden contactar finalmente con las características de su ser esencial. Desarrollan la abundancia, esta sensación de tener mucho más de lo que necesito y a partir de ahí puedo dar a los demás compartiendo toda esta alegría y entusiasmo por la vida. Son personas agradecidas por todo lo que han vivido y sobre todo por las situaciones negativas que han vivido, que le han sido tan útiles para crecer, desarrollarse y transformarse. Valoran así todo lo que tienen y se sienten muy afortunadas. Son personas muy dinámicas, que siempre les gusta estar en movimiento, sobre todo en contacto con la naturaleza y haciendo actividades constructivas y disfrutando. Son personas muy versátiles, con una gran capacidad mental, tanto en la ejecución de tareas y la resolución de problemas. Desarrollan finalmente un gran humor, son personas muy graciosas, divertidas, sonrientes, que contagian y da gusto estar cerca de ellas. Son personas que han desarrollado una gran capacidad de optimismo. Son personas realistas, que entienden lo que sucede, entienden la realidad, son objetivas, pero a partir de ahí deciden ver todo lo positivo y beneficioso que trae la vida, irradiando así una gran energía positiva. Son personas que han desarrollado una gran madurez a partir de esta gran capacidad de poder sostener emociones y sentimientos muy duros, muy difíciles e incluso emociones muy intensas y saber utilizarlos para transformarlos y crecer. Y son personas que han desarrollado una gran vitalidad. Tienen una energía exuberante y están muy en contacto con su niño interior. Es así como finalmente logran contactar con las características esenciales de su ser. Es el entusiasmo por la vida, esta sensación de gozo, alegría, esta sonrisa de sentir que la vida vive a través de ellos. Tienen una felicidad plena debido a la conexión profunda y potente y fuerte que tienen con su espíritu, viviendo en total plenitud. Y finalmente desarrollan la sobriedad, ya que se dan cuenta que no necesitan ningún parche para tapar ningún agujero, ni tienen la necesidad de huir de ningún tipo de dolor, ya que desde esta conexión espiritual profunda se sienten llenas y en plenitud. Terminamos así con la descripción del eneatipo 7. Espero que te haya gustado.
Si es así, dale like, suscríbete y déjame algún comentario. Nos vemos en el próximo video.